El primer año después de que Philippe me engañara, yo me ahogaba en el dolor, no podía dormir y estaba convencida de que no valía nada. Pero, aún así, por consideración a nuestro hijo, me negué a divorciarme de él. El segundo año, Philippe se fue de casa. Dijo que deberíamos separarnos durante 2 años para que yo pudiera pensar las cosas. Después de eso, él solicitaría el divorcio. Una noche, mi hijo tuvo un ataque repentino de gastroenteritis aguda. Lo llevé de urgencia al hospital en medio de una tormenta de nieve. No paraba de vomitar durante todo el camino y yo estaba sola, luchando por mantener todo bajo control. De alguna manera, lo logramos. El tercer año. Durante las vacaciones de verano, mi hijo quería viajar. Philippe dijo que no tenía tiempo. Así que me armé de valor y lo llevé a un viaje en solitario a Japón. Viajamos en tren desde Fukuoka a Saga, bajando para explorar en el camino. Fue una aventura, solo los dos, y disfrutamos cada momento. El cuarto año. Philippe rompió con su amante. Me dijo que quería volver a casa. Sonreí y lo rechacé. No. Gracias. Esta casa ha estado bien sin ti. Me llamó Philippe y me dijo que quería reunirme con él para hablar del divorcio. Fue entonces cuando me di cuenta, habíamos estado separados durante casi 2 años. Cuando abrí la puerta y lo vi allí de pie, me sentí aturdida por un momento. Se movió incómodo en la entrada. ¿Puedo entrar? Asentí y me hice a un lado. Se quitó los zapatos en la entrada y luego, instintivamente, abrió el zapatero para sacar un par de pantuflas, pero solo encontró un par, las de mi hijo. Sin conmoverme, le dije: entra. Hace poco hice una limpieza profunda y me deshice de todo lo que no necesitamos. De acuerdo. Su respuesta fue tranquila y pude percibir un ligero dejo de desagrado en su tono. Pero cuando salió con su maleta, había dicho: nunca volveré. El tiempo avanza. Cuando alguien se va, sus cosas se convierten en nada más que un desorden que espera ser tirado a la basura. Sobre la mesa, mi té recién hecho todavía humeaba. Por cortesía, le pregunté: ¿quieres un poco de té? Dudó un momento y, antes de que pudiera responder, me acordé. Ah, cierto. Tú no bebes té. Luego añadí, casi distraídamente: vendí la máquina de café hace mucho tiempo. El té es todo lo que hay, ¿lo tomas o lo dejas? Se quedó paralizado por un momento antes de murmurar, casi para sí mismo: apenas queda rastro de mí en este lugar. Sonreí. Este nunca fue tu hogar, ¿no te habías encontrado ya uno nuevo? Philippe y yo nos conocimos en la universidad y, con el tiempo, nos convertimos en pareja. Era amable, capaz en el trabajo y siempre supo cómo cuidar de los demás. A los 3 años de matrimonio, di a luz a David. Como trabajadora autónoma, tenía la flexibilidad de equilibrar el trabajo y el cuidado de los niños. Con la ayuda de una niñera, nunca me sentí abrumada. Además, en aquel entonces, Philippe volvía a casa del trabajo y ayudaba con las tareas domésticas, pasando tiempo con nuestro hijo. Los 3 vivíamos en armonía y yo creía de verdad que nuestra felicidad duraría para siempre. Pero cuando David cumplió 3 años, todo cambió. Los padres de Philippe habían estado viviendo en su antigua casa, pero después de una prolongada disputa con un vecino difícil, decidieron mudarse. En lugar de mudarse con nosotros, alquilaron la casa de al lado. En realidad, no estaba en posición de oponerme, después de todo, no estaban invadiendo nuestro espacio. Los padres de Philippe eran personas tradicionales y trabajadoras. Su madre, María, insistía en cocinar todas nuestras comidas y constantemente nos instaba a que fuéramos a cenar. Su padre, por otro lado, adoraba a David. Un día, me sonrió y dijo: Victoria, estás ocupada con el trabajo durante el día. ¿Por qué no dejas a David con nosotros? Nos encargaremos de él. Antes de que pudiera responder, Philippe intervino con entusiasmo: es una gran idea. De esa manera, no estarás tan agotada. Me tragué mi negativa. Me dije a mí misma que no era tan malo, sus padres eran personas con una educación superior y genuinamente amables. Solo querían ayudar.
Y como vivían al lado, siempre podía ir a ver cómo estaba David en cualquier momento. Al principio, este arreglo me pareció un alivio. Tenía más tiempo para concentrarme en mi trabajo y, aunque a veces no estaba de acuerdo con ellos en cuestiones de crianza, nuestras interacciones eran en su mayoría pacíficas. Todas las noches. Philip y yo cenábamos en la casa de sus padres antes de llevar a David a jugar. Se convirtió en una rutina, a la que me acostumbré rápidamente. Pensé que así sería nuestra vida, estable, cálida y feliz. Nunca lo vi venir cuando Philip comenzó a cambiar. En algún momento, desarrolló una pasión repentina por el fitness. Comenzó a salir a correr a altas horas de la noche. Necesito mantenerme en forma, me dijo. Cuando David crezca, no quiero ser un anciano demasiado débil para jugar con él. Me reí y lo dejé en paz. Incluso los fines de semana. A menudo no estaba. La empresa ha estado organizando actividades de formación de equipos, explicó. Se trata de fortalecer el trabajo en equipo. Poco a poco, pasaba cada vez menos tiempo conmigo y con David. Cada vez que volvía a casa, compartía con entusiasmo historias de estas salidas. No lo vas a creer, uno de mis compañeros de equipo casi se cae de un acantilado tratando de ganar el primer lugar. Menos mal que lo atrapé justo a tiempo. Nunca quise empañar su estado de ánimo, así que simplemente escuché. Las actividades de formación de equipos eran parte del trabajo. Después de todo. Entonces, un día, vi accidentalmente las fotos en su teléfono. Ese compañero de equipo, del que estaba tan orgulloso. No era él, era una mujer. La misma mujer que también era su compañera de entrenamiento habitual. Lo mencioné casualmente, tanteando el terreno. Él simplemente se rió. Oh, vamos, ella también está casada. Estás pensando demasiado. Me sentí ridículo por siquiera preguntar. Después de todos estos años, confiaba en su educación, su moral. Amaba a David, sus padres vivían justo al lado, seguramente. No haría nada estúpido. Pero el destino tiene una forma de humillar a los ingenuos. Cuando David cumplió 4 años, supe la verdad. Él la había engañado. Con ella. Y había estado sucediendo durante un tiempo. Ese día fue, sin duda, uno de los peores días de mi vida. Había hecho una inversión imprudente en futuros de oro, solo para que el mercado se desplomara debido a la inestabilidad global. En solo 24 horas, perdí casi $200.000. Para empeorar las cosas. Un cliente importante con el que había estado negociando un contrato a largo plazo me llamó ese mismo día. Lo siento, dijo, casi disculpándose. La aprobación final no se realizó. Insistieron en firmar con una gran corporación en su lugar. 2 golpes devastadores seguidos y me desmoroné por completo. Philip estaba de viaje de negocios. La casa estaba vacía. Se me ocurrió una excusa para no cenar en casa de mis suegros y tampoco llevé a David a casa. Cuando se acercaba la medianoche, el hambre me carcomía el estómago, quemándome como ácido. Pero no tenía apetito. Me acurruqué debajo de mi escritorio, la habitación envuelta en oscuridad. La única luz provenía del tenue resplandor de la farola de afuera, que se colaba por los huecos de las cortinas. Me mordí los dedos distraídamente, tratando de averiguar cómo explicarle a Philip que mi impaciencia había llevado a una pérdida financiera tan enorme. No tenía idea de dónde encontraría otro cliente de esa escala para compensar el trato que había perdido. Mi mente se sentía como si estuviera plagada de hormigas, inquieta e insoportable. Al final, decidí llamar a Philip. Tenía derecho a saber de mi error. Y en el fondo, todavía anhelaba su consuelo. El teléfono sonó. No hubo respuesta. Llamé de nuevo. Y otra vez. Nada. Eso era extraño. Philip normalmente se levantaba después de la 1 cuando estaba en casa. ¿Por qué no contestaba? Una repentina oleada de inquietud me invadió. ¿Le había pasado algo? Con dedos temblorosos, seguí marcando. 5 llamadas. 10. Nada.
Al 22º intento. Finalmente respondió. Pero algo no encajaba. No me estaba hablando. El divorcio no es tan sencillo. No es como si ella hubiera hecho algo malo. Mi corazón se encogió tan fuerte que parecía que se iba a detener. Esa era la voz de Philip. Mi respiración se entrecortó y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. El hombre con el que había pasado años, el hombre en el que había confiado completamente, ¿me había engañado? Philip siguió hablando. Mis padres tampoco estarían de acuerdo tan fácilmente. La niña todavía es joven. Entonces, la voz de una mujer interrumpió. Cargada de frustración. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? No puedo vivir así por más tiempo. Me voy a divorciar, pase lo que pase. La voz de Philip se suavizó mientras trataba de calmarla. No te apresures. Incluso si nos divorciamos, no sucederá de la noche a la mañana. ¿Qué tal si planificamos primero nuestro viaje a Miami? Reserva un buen hotel, yo cubriré el costo. Miami. De repente, recordé. Solo unos días atrás, había mencionado un próximo viaje de negocios. Una semana en Miami. Resulta que no era por trabajo. Eran unas vacaciones. Con ella. Un dolor agudo y sofocante se apoderó de mi pecho. Me agarré el corazón, jadeando por respirar, obligándome a escuchar la conversación repugnantemente íntima entre mi esposo y su amante. Entonces, lo escuché decir las palabras que lo destrozaron todo. No la he amado en mucho tiempo. Es solo responsabilidad. No pude soportarlo más. Con un violento movimiento de mi brazo, arrojé mi teléfono al suelo. El impacto hizo que algunos libros cayeran del estante cercano. La llamada se cortó. Me acurruqué sobre mí misma y sollocé, mis gritos crudos y rotos. Mi mente estaba en blanco, completamente entumecida. Mi mirada desenfocada aterrizó en uno de los libros caídos, un libro de imágenes. La portada mostraba a la sirenita disolviéndose en espuma de mar bajo la luz del sol. Así, la vida en la que había creído, la felicidad que había apreciado, se fue. Se desvaneció en el aire. Como una frágil burbuja que estalla en el viento. Para cuando Philip regresó a casa la noche siguiente, ya era tarde. Estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de llorar, mirándolo fríamente. A estas alturas, él debe haber visto el historial de llamadas en su teléfono. Una parte de mí todavía se aferraba a la más mínima esperanza, que se pusiera nervioso, luchando por explicar, desesperado por convencerme de que todo era un malentendido. Pero todo lo que hizo fue pararse en la puerta, tranquilo y sereno, y decir: no quería que escucharas todo eso. Accidentalmente presioné el botón de respuesta. Y luego, nada. Cayó en un largo y pesado silencio. Temblé, tragándome el nudo ardiente en la garganta, mi voz tembló mientras preguntaba: ¿por qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿A David? Mantuvo la cabeza agachada, mirando al suelo. Sin mirarme. Sin decir una palabra. Espeté. Corriendo hacia él, le di una bofetada en la cara. Philip, ni siquiera eres humano. Luego, me di vuelta y entré furiosa al dormitorio, sacando una maleta. Si así es como quieres manejar las cosas. Entonces no hay nada más que decir. Me llevaré a David y regresaré a la casa de mis padres. Por primera vez esa noche, se movió, poniéndose frente a mí para bloquear mi camino. Es tarde. No hagas una escena. No es que no quiera hablar. Yo solo, no he descubierto cómo. Lo miré, mi visión borrosa por las lágrimas. Pero la verdad era que ambos sabíamos que estaba mintiendo. La casa de mis padres nunca fue una opción. Mi madre había estado enferma durante años, su salud era frágil, demasiado débil para manejar este tipo de shock. La última vez que Philip y yo tuvimos una gran pelea. Llamé a mi madre frustrada y le dije: no puedo soportar esto más. Quiero el divorcio. A la mañana siguiente, mi padre llamó, furioso.
¿Piensas antes de hablar? Tu madre estuvo despierta toda la noche preocupada. Terminó en el hospital esta mañana con problemas cardíacos. Desde ese momento, entendí, nunca podría ver a mis padres como mi ruta de escape. Entonces, sacar mi maleta fue solo un intento desesperado de forzar una reacción de él. Pero, ¿qué reacción esperaba? ¿Qué se suponía que vendría después? No tenía idea. Mi cabeza daba vueltas por el dolor y la rabia. Aferrándome al pensamiento imposible de que tal vez, solo tal vez, todo esto fuera una mala pesadilla. Que me despertaría y nada de esto sería real. Pero era real. Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. O al menos, él dormía. Me quedé despierta, dando vueltas en la cama, con la mente hecha un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué tenía ella que yo no tenía? ¿Qué hizo que Philip olvidara esta casa, que me olvidara a mí? ¿Y por qué, incluso después de que lo atraparan, ni siquiera se molestó en intentar mentirme, tranquilizarme, suavizar el golpe? Una aterradora comprensión se apoderó de mí. Atraparlo engañándome no me puso automáticamente en la situación correcta. No me dio mágicamente el poder de reiniciar nuestras vidas. Porque su corazón ya se había ido. Y nada de lo que hice podría traerlo de vuelta. Al día siguiente, nos sentamos uno frente al otro en el sofá, el silencio entre nosotros pesado y sofocante. Philip se pasó una mano por la cara, luciendo exhausto. Finalmente, habló. Ni siquiera sé cómo las cosas llegaron a este punto, admitió. Quizás empezó después de que nació David. Cuando centraste toda tu atención en él. O tal vez fue cuando mis padres se mudaron a la casa de al lado. Sabiendo que podían ayudar con la casa y el niño, simplemente, comencé a pasar más tiempo al aire libre. Su voz era lenta, casi distante, como si estuviera tratando de racionalizar algo irracional. Nunca planeé que pasara nada con ella. Simplemente, pasó. Ella se mudó aquí desde fuera de la ciudad, se casó con una familia con 2 hijos. Su casa es pequeña, así que tiene que vivir con sus suegros. Ella es miserable. Se desahogaba conmigo sobre su vida familiar y, al principio, solo estaba tratando de apoyarla, ¿sabes? Un buen jefe, controlando a mi empleado. Y luego, sus palabras se apagaron. No necesitaba terminar la oración. No quería escucharlo de todos modos. Lo interrumpí, mi voz aguda y fría. ¿Y ahora qué? ¿Quieres el divorcio para poder casarte con tu subordinado perfectamente compatible? Estaba gritando. Pero por dentro, estaba temblando. Porque tenía miedo de lo que diría a continuación. Miedo de que simplemente respondiera, sí, quiero el divorcio. En ese momento. Ni siquiera se trataba del amor que ya se había agriado hasta el punto de no poder reconocerlo. Era el puro terror de no saber qué vendría después. Sí, era una trabajadora autónoma. Mi tiempo era flexible y ganaba mi propio dinero. Pero cuando el trabajo empezó a mejorar, cuando los plazos se acumularon, necesité a alguien que me ayudara a cuidar de David. Durante años, los padres de Philip habían desempeñado ese papel. Hacía tiempo que había olvidado lo que era depender de una niñera. Si nos divorciábamos y tenía que criar a David sola, ¿podría siquiera permitirme el cuidado de los niños a tiempo completo? Mis ingresos fluctuaban. Contratar a una niñera que viviera conmigo costaría casi $10,000 al mes. Y eso suponiendo que todo saliera bien. Pero acababa de perder una inversión importante. Mi cliente más importante se había echado atrás en nuestro trato. ¿Y si no podía conseguir otro contrato a tiempo? ¿Y si la manutención de los hijos apenas cubría nada? ¿Qué pasaría con la casa? Y lo peor de todo, si Philip se casaba con ella, ¿abandonaría a David por completo? ¿Y si nuestro hijo enfermaba o necesitaba algo que yo no podía proporcionarle sola? Un peso aplastante se instaló en mi pecho, sofocándome. Philip se quedó callado durante un largo rato. No lo sé, dijo finalmente. Antes de que te enteraras, nunca pensé en el divorcio. ¿Y ahora? Insistí. Silencio.
Un dolor punzante se extendió por mi cráneo. No había dormido en toda la noche y la falta de descanso estaba desencadenando una de mis migrañas. Philippe se dio cuenta. Se levantó, caminó hacia la cocina y regresó con un vaso de agua y algunos analgésicos. «Toma esto», dijo. «Descansa un poco. Iré a ver cómo está David». Y así, sin más, esquivó la pregunta. Luego, se fue. Cerré los ojos. Y todo lo que sentí fue vacío. No tenía idea de a dónde ir desde aquí. En los días que siguieron, ambos evitamos el tema en silencio. Había un fuego ardiendo dentro de mí, una necesidad desesperada de dejarlo salir todo, pero me contuve, temiendo que una vez que lo hiciera, el resultado sería algo para lo que no estaba lista. Philippe siguió como siempre, yendo a trabajar, volviendo a casa. Como si nada hubiera sucedido. Pero ya no iba a sus carreras nocturnas ni a sus sesiones de gimnasio. Las llamadas actividades de formación de equipos de fin de semana nunca volvieron a mencionarse. Me mantuve ocupada con el trabajo independiente, asumiendo proyectos como siempre. Siempre que tenía tiempo, recogía a David y lo llevaba a casa yo misma. Todas las noches, todavía cenábamos en la casa de sus padres. Las conversaciones giraban en torno a David y yo le seguí la corriente, intercambiando algunas palabras con María y el padre de Philippe. Pero una vez que regresamos a casa, el silencio entre nosotros era insoportable. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, con David entre nosotros, un recordatorio físico del abismo que se había formado. Por la noche, a menudo me despertaba solo, desorientado, esperando que todo hubiera sido solo una terrible pesadilla. Pero el espacio frío y vacío a mi lado me recordaba que esto era real. Y todo lo que podía hacer era llorar hasta quedarme dormido, noche tras noche, hasta que llegaba la mañana. No hay mayor agonía que estar parado en una encrucijada, incapaz de elegir un camino. Desde afuera, parecía que tenía opciones. Como si hubiera muchos caminos por delante. Pero cada uno de ellos estaba envuelto en niebla, bordeado de espinas, y no conducía a ningún lugar al que yo quisiera ir. Los padres de Philippe debieron sentir que algo iba mal. Los fines de semana, comenzaron a sacar a David más a menudo, dejándonos a los dos solos en la casa. Philippe, a su vez, había recuperado sus viejos hábitos. Él volvió a ayudar en la casa, lavando platos, doblando la ropa, y volvió a adoptar silenciosamente las rutinas de un marido que se preocupa por los demás. A veces, preparaba una tetera y ponía una película. Él se sentaba en el extremo opuesto del sofá, con los ojos fijos en la pantalla, aunque no podía saber si estaba mirando o si solo estaba perdido en sus pensamientos. Solo cuando su teléfono se encendió en el sofá, su mirada se dirigió hacia él, pero nunca lo cogió. Sabía con qué estaba luchando. Estaba dividido, entre esta casa y la mujer que estaba afuera. Y yo, estaba atrapada en mi propio y silencioso dolor. Desconsolada por mi propia debilidad, mi propia impotencia. Desconsolada porque, a pesar de todo, todavía no podía encontrar la fuerza para irme. Que una parte tonta de mí todavía estaba esperando, rezando para que él volviera, para que pudiéramos regresar a la vida que teníamos antes. Pero al final, ni siquiera me dio esa oportunidad. Philippe sacó a relucir el divorcio una noche tarde, de la nada. Se sentó a la mesa y dijo, «No puedo mentirte más», dijo, con voz ronca. Nunca terminé las cosas con ella. He pensado en esto una y otra vez, y simplemente, ya no siento lo mismo. Me preocupo por ti, como familia, como amiga, pero no queda nada entre nosotros como pareja. Por favor. Déjame ir. Divorciémonos. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Tantos años de matrimonio, y todo se redujo a déjame ir. Un amargo entumecimiento se extendió por mi pecho. Ella está divorciada ahora, ¿no? Me tragué las lágrimas y me burlé. ¿Y ahora estás lista para abandonar a tu esposa y a tu hijo también? Dudó, luego asintió. Sí. Ella dejó a su esposo por mí. No puedo darle la espalda a ella. ¿Pero puedes darle la espalda a mí? ¿A David? No pude contener mi furia.
Me levanté del sofá de un salto. Agarré el cenicero que estaba a mi lado y se lo arrojé. Soltó un grito agudo cuando el cenicero golpeó su frente, el borde le atravesó la piel. La sangre brotó de inmediato y le corrió por la cara. Apreté los puños, respirando con dificultad. Por un momento, no quise nada más que destruirlo. Terminar con esto. Terminar con todo. Mami, ¿qué le pasó a papá? ¿Por qué está sangrando? La pequeña y asustada voz de David me devolvió a la realidad. Me sequé las lágrimas y me di vuelta para tomarlo en mis brazos. No es nada, cariño. Papá solo se golpeó la cabeza. Vuelve a la cama, ¿de acuerdo? Todavía estaba medio dormido, claramente sorprendido por el grito de Philip. Pero incluso en su estado de sueño, le importaba. Corrió hacia su padre, con los ojos llenos de preocupación. Papá, ¿estás bien? Philip forzó una sonrisa y lo despidió con un gesto. Estoy bien. Vete a dormir. David dudó, mirándonos de un lado a otro, pero al final, escuchó y me dejó guiarlo de regreso a su habitación. Cuando regresé, Philip todavía estaba sentado allí, presionando una mano contra su herida, aunque la sangre no había parado. Respiré profundamente y pregunté, ¿David te ama tanto? ¿De verdad estás de acuerdo con quitarle su hogar? Philip suspiró, exasperado. Esto es entre nosotros. Mientras no le llenes la cabeza con tonterías, siempre seré su padre. Seguiré amándolo de la misma manera. Solté una risa aguda y sin humor. Eso es una mierda. Vete. No quiero volver a verte nunca más. Se estremeció pero no se movió. En cambio, siguió adelante obstinadamente. ¿Cuándo quieres finalizar el divorcio? Mi ira estalló. Lo miré a los ojos, helada. ¿Quieres el divorcio? Bien. Tráela contigo para que se disculpe conmigo primero. Y te vas sin nada. Su rostro se deformó de ira. Victoria, no presiones. Estás siendo completamente irrazonable. Luego se levantó, agarró su abrigo y caminó hacia la puerta. No creas que negarte a firmar te dará algún poder sobre mí, espetó. He terminado con este lugar. No volveré. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Y así, esta casa ya no era nuestra. Ahora éramos solo David y yo. El viento de la noche aullaba a través de la ventana abierta. Las lágrimas en mi rostro se secaron rápidamente y antes de que me diera cuenta. Ya no me quedaba más por llorar. Mi mente se aferró a un solo pensamiento: ¿cómo me aseguro de que David y yo vivamos mejor que nunca sin él? Tal vez fue el shock de la noche anterior, pero a la mañana siguiente, David se despertó con fiebre. Lo llevé deprisa al hospital, sin apenas detenerme para recuperar el aliento. Cuando regresamos, Philip ya se había ido. También su ropa, sus pertenencias, todo lo que tenía había sido sacado. Todo lo que dejó atrás fue un único mensaje: solicitaré el divorcio después de 2 años de separación. Pero aún espero que podamos separarnos en buenos términos. Espero que aceptes esto pronto. Dejé escapar un suspiro silencioso, tragándome las emociones que se agolpaban en mi pecho. Después de darle a David su medicina y arroparlo en la cama, me senté en mi escritorio y comencé a ordenar mis finanzas. Conté mi efectivo, revisé mis inversiones y planifiqué todo lo que me quedaba. Philip y yo teníamos aproximadamente la misma cantidad de dinero. Si nos divorciábamos, no recibiría mucho de él. La casa probablemente se dividiría al 50%. Decidí reservar solo una pequeña parte de mis fondos para inversiones de alto riesgo, colocando el resto en activos seguros y estables. Esta era mi red de seguridad, el futuro de David. No podía permitirme el lujo de jugar con ella. En cuanto a si Philip pagaría voluntariamente la manutención de los hijos o contribuiría a los gastos del hogar. No me hacía ilusiones. No se podía confiar en un hombre dispuesto a abandonar a su esposa y a su hijo para obtener apoyo financiero. Su partida final y decisiva dejó una herida abierta en mi corazón. El viento frío que entró me picó como el hielo, pero me obligó a despertar.
Enderecé la espalda y me obligué a enfrentar un futuro sin él. Victoria, me dije, has pasado 30 años dudando, pensando demasiado y jugando a lo seguro. Es hora de cambiar eso. Con renovada determinación, saqué mi lista de viejos clientes y comencé a hacer llamadas. Una por una. Tal vez la suerte finalmente estaba de mi lado. Varios antiguos clientes, con quienes no había hablado en años, de repente estaban interesados en trabajar juntos nuevamente. Una chispa de entusiasmo perdida hacía mucho tiempo se encendió dentro de mí. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir confianza. Estos últimos años, después de tener a David, había perdido mi impulso. Me había permitido bajar el ritmo. Ahora estaba claro, la autocomplacencia era un lujo que ya no podía permitirme. Cuando terminé mi última llamada, el sol de la tarde había subido alto en el cielo. David todavía estaba dormido, pero finalmente su fiebre había bajado. Estaba a punto de dirigirme a la cocina para prepararle unas gachas cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a María parada allí, con los ojos enrojecidos, las manos llenas de recipientes de comida. Estaba claro, Philip ya les había comunicado su decisión. ¿Puedo entrar un momento?, preguntó vacilante, con voz insegura. Dudé. Luego, a pesar de todo, me encontré asintiendo. Durante años, María y su esposo habían sido buenos conmigo y con David. No merecían ser excluidos solo por las decisiones de Philip. Ya lo regañamos bien, dijo tan pronto como entró. Su padre incluso lo abofeteó. Su voz tembló y las lágrimas brotaron de sus ojos. Sé que Philip está equivocado. Nunca imaginé que mi hijo se convertiría en esto. Me quedé en silencio. Victoria ha perdido la cabeza, su vida era demasiado fácil y se volvió descuidado. ¿Puedes darle algo de tiempo? No te apresures a divorciarte todavía. Solté una risa amarga. No soy yo quien quiere el divorcio, dije rotundamente. Philip es el que tiene prisa por huir hacia el atardecer con ella. Él es el que me ruega que lo deje ir. María escupió en el suelo con frustración. Mientras su padre y yo sigamos vivos, puede olvidarse de divorciarse. No tenía energía para discutir. No importaba lo que ella pensara, Philip había tomado su decisión, y yo también. Cambiando de tema, dije, María, David tiene fiebre. ¿Podrías ayudarme a preparar unas gachas y cuidarlo un rato? Tengo varias reuniones por vídeo esta tarde y no podré estar con él todo el tiempo. María asintió de inmediato. Por supuesto. Ve a trabajar, yo me encargaré de él. Era una excelente cocinera. Aunque no tenía apetito, me obligué a terminar un plato de arroz. No tenía intención de dejar de lado a mis suegros solo por Philip. David todavía necesitaba atención y, por ahora, ellos eran las personas más indicadas para el trabajo. Necesitaba utilizar todos los recursos disponibles. Porque mi prioridad ahora no era luchar por un matrimonio roto. Era hacerme lo suficientemente fuerte para capear cualquier tormenta. Recordé que una vez hice una prueba de personalidad. El instructor se había reído de mis resultados. Tu puntuación en sentimiento es un 2. ¿Tu puntuación en pensamiento? Un sólido 18. Eres un racionalista puro. En ese entonces, había estado tan enamorado de Philip que había olvidado eso sobre mí. Había construido una vida solo sobre esos 2 puntos de emoción, creyendo tontamente que el amor solo sería suficiente para hacer que todo funcionara. Pero, ahora, después de todo lo que había sucedido, finalmente vi la verdad. El amor, la ira, el odio, nada de eso tenía peso frente a la realidad. ¿Y los sentimientos? Eran fugaces, impredecibles y completamente poco confiables. La vida no se detuvo solo porque Philip se había ido. David todavía pasaba mucho tiempo en la casa de María, comiendo y jugando como si nada hubiera cambiado. En cuanto a mí, estaba más ocupado que nunca. Todos los días estaban repletos de trabajo, reuniones constantes con clientes y negociaciones consecutivas. Pero siempre que tenía tiempo, me aseguraba de estar con David, lo ayudaba con las tareas escolares, lo llevaba a pasear,
compensaba cada segundo que antes daba por sentado. Philip y yo todavía intercambiábamos mensajes ocasionales por WhatsApp. No tenía ningún problema en enumerar todos los gastos de la casa y enviárselos. No estaba muerto. Ni siquiera estaba divorciado todavía. Eso significaba que todavía era responsable económicamente de la mitad de todo. Sorprendentemente, aceptó este acuerdo sin quejarse. El dinero siempre llegaba a tiempo. Cada 2 meses, él pasaba por la casa de María para visitar a David, pero nunca venía a la mía. Y yo nunca más iba a cenar a casa de María, lo que significaba que Philip y yo nunca nos veíamos. María, siempre pacificadora, trataba de tranquilizarme cada vez que dejaba a David. Él todavía se preocupa por esta familia, decía, como si realmente lo creyera. Dejé que las palabras entraran por un oído y salieran por el otro. Philip no se aferraba a esta familia. Se aferraba a la ilusión de ser un buen padre. No tenía nada que ver conmigo. Aún así, por mucho que me dijera a mí misma que estaba bien, las noches eran las más duras. Acostada en la oscuridad, me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome cómo mi hogar, que una vez fue cálido y completo, se había derrumbado en esto. ¿De verdad había sido tan insoportable? ¿De verdad era tan poco digna de amor? Cada vez que mis pensamientos se descontrolaban, una ola de tristeza sofocante me invadía. La música se convirtió en mi único escape. Una distracción. Una barrera contra la soledad que se arrastraba. Pero no importaba cuán profundo fuera el dolor, me negaba a llorar. Las lágrimas no cambiarían nada. Llorar para mí misma no arreglaría nada. Casi un año después de que Philip se fuera, a su padre, John, le diagnosticaron un cáncer de hígado en etapa avanzada. Era inoperable. Todo lo que podían hacer era controlar sus síntomas y tratar de prolongar su vida. María le rogó a Philip que volviera a casa, pero él se negó. En cambio, alquiló un apartamento cerca del suyo, cerca de la casa que compartía con su amante, para que sus padres pudieran vivir cerca y él pudiera cuidarlos. María, llena de culpa, se disculpó conmigo. Victoria, lo siento mucho. Tan pronto como yo mejore un poco, nos mudaremos de nuevo y ayudaremos con David nuevamente. Sonreí cortésmente. Está bien. Puedo manejar las cosas por mi cuenta. Cuando las personas envejecen y enferman, se aferran a cualquier apoyo que puedan obtener. No los culpé. Durante este tiempo, mi negocio finalmente comenzó a despegar. Conseguí algunos clientes nuevos. No tan grandes como el que había perdido, pero lo suficientemente cerca. Me dije a mí misma que un crecimiento pequeño y constante era mejor. Menos riesgos, menos pérdidas repentinas. Incluso contraté a un asistente a tiempo parcial para que se encargara de las tareas rutinarias y así poder tener más tiempo libre para David. Si su padre no iba a estar allí para él, entonces me aseguraría de que nunca sintiera la ausencia. David estaba casi listo para la escuela primaria ahora. Había percibido el cambio en nuestro hogar, en su vida. Sin un padre cerca. Había madurado más rápido de lo que yo hubiera querido. Desde entonces, mi única interacción con la familia de Philip fue el depósito mensual de manutención infantil. Supuse que estaban ocupados con la enfermedad de John porque nadie venía a ver a David más. No pregunté. Disfruté de la paz. Luego, 6 meses después, John perdió su batalla contra el cáncer. El hospital llamó a la familia y les dijo que era hora de darles el último adiós. Fue entonces cuando Philip finalmente se acercó para decirme que venía a llevar a David a ver a su abuelo por última vez. Me quedé en la puerta y observé cómo David subía al auto de Philip. Cuando regresó, envié a la ama de llaves abajo para que lo recogiera. Nunca fui al auto. Nunca volví a ver a Philip. Porque todavía recordaba claramente sus palabras: nunca volveré a esta casa. ¿Y si ese era el caso? Entonces tampoco había razón para que lo viera. Habían pasado casi 2 años y ahora, sentada frente a Philip de nuevo, no sentía nada más que una tranquila indiferencia. Él, por otro lado, parecía inquieto, evitando mi mirada, llenando el silencio con una charla intrascendente sin sentido.
Fruncí el ceño. ¿Trajiste los papeles del divorcio? Ignoró la pregunta. Sus ojos se posaron en las llaves del auto en la mesa de café, su expresión cambió a sorpresa. ¿Compraste un auto? Sí. Mi tono era monótono. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. Como si intentara entablar una conversación. Solías negarte cada vez que sugería que te compraras uno. ¿Qué cambió? Lo miré a los ojos, mi voz teñida de burla. Porque cuando ocurre una emergencia, no hay nadie en quien confiar. Tuve que aprender a confiar en mí misma. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Después de que John falleciera, la salud de María se deterioró. Ahora, solo podía hacer una llamada telefónica ocasional para ver cómo estaba David, pero eso estaba bien. La vida se había vuelto estable y yo estaba contenta con eso. Ya no hablábamos de Philip. Pero ese invierno. David enfermó y, por primera vez, entendí realmente lo que significaba estar sola. Sucedió en mitad de la noche. David se despertó llorando, con la cara enrojecida. Mami, no me siento bien. Antes de que pudiera terminar la frase, vomitó por toda la cama. Una mirada a su rostro febril y supe, necesitaba llevarlo al hospital. Agarré mi teléfono y llamé para que alguien me llevara. No había conductores. Entonces me di cuenta de que afuera había empezado a nevar. El pánico se apoderó de mi pecho. En nuestro vecindario ya era difícil conseguir un auto en días normales. Ahora, con la fuerte nevada, era imposible. Aumenté la propina. Todavía no había respuesta. Mientras tanto, David seguía vomitando, agarrándose el estómago, llorando de dolor. Desesperada, pensé en Philip. María había mencionado que vivía a solo 10 minutos de distancia. Dudé medio segundo antes de marcar su número. Sonó un par de veces antes de que su voz aturdida llegara. Hola. Philip, necesito que vengas aquí. Ahora. David está muy enfermo. No puedo conseguir que me lleve. Mi voz era suplicante, desesperada. Hizo una pausa. Luego, lentamente, respondió. Acabo de regresar de un viaje de negocios. Me duele la cabeza. Tengo una reunión temprano en la mañana. Los niños se enferman todo el tiempo, no es gran cosa. Solo sigue intentando que me lleven. De fondo, escuché otra voz. Una mujer. Molesta, murmuró, ¿por qué te llama en mitad de la noche? Es su hijo, debería resolverlo por sí sola. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. ¿Cómo había amado alguna vez a este hombre? Sin decir otra palabra, colgué el teléfono, agarré a David en mis brazos y corrí. La nieve afuera ya se había acumulado. Hacía mucho frío. Sin embargo, todo mi cuerpo estaba empapado en sudor. Corrí todo el camino hasta la carretera principal, mi respiración salía en jadeos agudos. Por fin, vi un restaurante de comida rápida todavía abierto. Entré a trompicones, rogando por ayuda. Uno de los empleados, un joven con un auto, se ofreció inmediatamente a llevarnos al hospital. David siguió vomitando durante todo el viaje, apenas podía sentarse derecho. Solo podía apoyarse en mí, su pequeño cuerpo flácido por la fiebre. Cuando llegamos, el joven ayudó a llevarlo a la sala de emergencias. Mientras bajaba a David, preguntó casualmente. ¿Dónde está su padre? Apenas moví mis labios cuando respondí, se fue. Luego vinieron los resultados de la prueba. El médico dudó antes de hablar. Su recuento de glóbulos blancos es extremadamente alto. Necesitamos controlarlo durante la noche. Si no baja, tal vez tengamos que considerar la posibilidad de leucemia. Me quedé entumecida. No me había vestido adecuadamente antes de salir corriendo, y ahora, mi ropa empapada en sudor se pegaba a mi piel, haciéndome temblar incontrolablemente. Pero no tenía tiempo para sentir frío. Aturdida, llevé a David a la estación de suero. Pagué su medicación y lo abracé fuerte mientras dormía, su pequeña mano descansando en la mía.
El hospital por la noche todavía estaba lleno de gente. Madres y padres me rodeaban, trabajando juntos, turnándose para consolar a sus hijos enfermos. Algunos tenían abuelos allí también, ofreciendo apoyo adicional. Yo no tenía a nadie. El vacío ahuecó mi pecho, dejando nada más que un vacío sordo y doloroso. Había pasado toda la noche funcionando con adrenalina. Ahora, mi estómago, vacío por horas de estrés, se retorcía dolorosamente. Una sensación de ardor familiar trepó por mi garganta. Un viejo enemigo, mis úlceras de estómago, levantando la cabeza nuevamente. El dolor me atravesó. Pero también me devolvió a la realidad. No había tiempo para la autocompasión. Tenía que empezar a prepararme. Si David estaba enfermo, si realmente era leucemia, ¿cuáles eran mis próximos pasos? ¿Cuál era el mejor hospital para el tratamiento? ¿Cuánto costaría? ¿Tendría que vender la casa? ¿Cómo podría equilibrar el trabajo y el cuidado de él? Saqué mi teléfono y comencé a tomar notas, escribiendo cada escenario posible, cada obstáculo que podríamos enfrentar. Las lágrimas nublaron mi visión. Goteando sobre la pantalla. Las limpié y seguí escribiendo. Ninguno de mis planes incluía a Philip. Hacía mucho que había dejado de esperar algo de él. Pero si llegaba el momento, si necesitábamos una donación de médula ósea, si necesitábamos apoyo financiero, lo llevaría a la corte si era necesario. Exhalé bruscamente, obligándome a concentrarme. No importaba lo que me esperaba, no importaba lo empinada que fuera la subida, ayudaría a David a superarlo. Lo llevaría por cualquier camino, no importaba lo traicionero que fuera. Y lo haría sola, si tenía por suerte. El destino estaba de nuestro lado. A la mañana siguiente, la fiebre de David había bajado y su recuento de glóbulos blancos había vuelto a la normalidad. Después de un chequeo exhaustivo, el médico confirmó que todo había sido una falsa alarma. Era solo gripe. Como todavía era joven, sus síntomas habían sido más graves de lo habitual, pero no había ninguna enfermedad subyacente. Y así, lo primero que hice después de esa noche aterradora fue comprar un auto. Pensé que lo necesitaría a menudo. Le dije rotundamente a Philip. Es mejor confiar en mí mismo que perder el tiempo pidiendo ayuda. Le conté, sin emoción, sobre esa noche, sobre el pánico absoluto, la impotencia, la búsqueda desesperada de una manera de llevar a mi hijo al hospital. Una noche de la que había estado completamente ausente. Philip bajó la cabeza, la culpa se reflejó en su rostro, pero aún así, trató de defenderse. Realmente no me sentía bien esa noche. No sabía que David estaba tan enfermo. Si lo hubiera sabido. Se detuvo a mitad de la frase. Como si se diera cuenta de que cualquier excusa que se le ocurriera, no cambiaría nada. Porque al final del día, no tenía promesas reales que dar. Sonreí, nada impresionado, y volví a dirigir la conversación hacia lo que realmente importaba. Me quedaré con esta casa, dije. La escuela de David está cerca y estoy acostumbrado a vivir aquí. Si estás de acuerdo, compraré tu mitad. Philip no respondió. En cambio, dudó un momento antes de decir, no vine aquí solo para hablar sobre el divorcio. Recordé algo. La última vez que hablé con David en su cumpleaños. Me dijo que quería ir a Japón a ver los búhos. Ahora tengo algo de tiempo libre. ¿Por qué no lo llevamos? Su expresión era esperanzada, casi ansiosa. Lo investigué. Hay una exhibición de búhos en Uistenbosch. Te dejan acariciarlos. Y hay un festival de fuegos artificiales, le encantaría. Vayamos juntos. Solté una risa aguda. La última vez, repetí, burlándome. El cumpleaños de David fue en mayo. Apenas tenía 5 años la última vez que llamaste para desearle feliz cumpleaños. Ha estado en la escuela primaria durante meses, ¿y recién te estás acordando? ¿Qué? ¿Finalmente tu horario se despejó? ¿Terminaste de jugar a la casita con tu ama y sus hijos? Se puso rígido, sorprendido. Por un segundo, pareció genuinamente desorientado. ¿Realmente he estado fuera tanto tiempo?, murmuró.
Me acerqué a la estantería, tomé una foto enmarcada y se la entregué. Ya lo llevé, dije. Philip miró la foto en un silencio atónito. Tenías razón, continué, con voz tranquila. Le encantó esa exhibición de búhos. Tanto que fuimos 3 veces antes de que estuviera satisfecho. Los dedos de Philip se apretaron alrededor del marco. ¿Tú fuiste sola? ¿Solo ustedes dos? Solías tener miedo de viajar sola, dijo lentamente, como si luchara por reconciliar el pasado con el presente. Siempre tuviste miedo de perderte, de no hablar el idioma lo suficientemente bien, de que algo saliera mal. Te preocupaba que David enfermara en el extranjero y no supieras cómo conseguirle ayuda médica. ¿Cómo? Sonreí. Porque el miedo es un lujo. Se te permite tener miedo cuando tienes a alguien en quien apoyarte. Cuando sabes, en el fondo, que siempre hay alguien ahí para ayudarte si tropiezas. Pero cuando no tienes a nadie, cuando no hay una red de seguridad debajo de ti, ya no puedes tener miedo. Simplemente lo resuelves. Y entonces es cuando te das cuenta de que la mayoría de las cosas no son tan imposibles como alguna vez parecían. En el cumpleaños de David, uno de sus compañeros de clase del preescolar le trajo un búho de peluche como regalo. El niño estaba lleno de emoción, contando con entusiasmo su experiencia de acariciar búhos reales en Japón. David estaba fascinado. Recordó cómo, en el pasado, Philip siempre había sido el que planificaba nuestros viajes, así que sin dudarlo. Cogió el teléfono fijo y lo llamó. Yo no lo sabía en ese momento. Más tarde, se acercó a mí, desanimado, y me preguntó, «Mami, ¿por qué papá no quiere venir con nosotros?» Se lo dije con mucha antelación, pero él dijo que no tenía tiempo. No quería cargarlo con las complejidades de las relaciones adultas. No quería decirle que el corazón de su padre se había alejado tanto que David ya no era su prioridad. Un día, él lo entendería. Por ahora, solo lo consolaba, murmuraba palabras tranquilizadoras, mientras maldecía a Philip en silencio en mi mente. Entonces, comencé a pensar. ¿Podría llevar a David a Japón por mi cuenta? Desde que Philip se había ido, había hecho tantas cosas que alguna vez pensé que no podía hacer. ¿Qué era un viaje a otro país comparado con eso? Entonces, planeé todo meticulosamente, hasta el último detalle. Y luego, solo nosotros dos, David y yo, emprendimos un viaje de 2 semanas por Japón. Viajamos en tren desde Fukuoka, parando en el camino, hasta que llegamos a Saga. En un momento, David cogió una gripe leve. Pero yo había venido preparada. Había empacado medicamentos antivirales. Después de una dosis y una buena noche de descanso, volvió a su habitual energía a la mañana siguiente. Exploramos la ciudad con un mapa de papel en la mano, usando una aplicación de traducción para tropezar con el japonés básico mientras viajábamos en autobús para visitar el Acuario Saga. Nos sentamos en un puesto al lado de la carretera y devoramos un plato entero de ostras a la parrilla, lamiéndonos los dedos. Hubo un momento de absoluto caos, yo, corriendo por la estación con una maleta a cuestas, arrastrando a David. Solo para tomar el tren a Huis-ten-Bosch. Más tarde, mientras flotábamos a lo largo del canal en un bote, mirando los molinos de viento en la distancia, la luz del sol calentándonos las caras, me volví hacia David y, imitando a Don Quijote de su libro de cuentos, declaré, «Los desafío a todos a la batalla. Mataré hasta el último». David se rió, su risa brillante y sin cargas. Durante todo el viaje, nunca mencionó a Philip. Simplemente estaba feliz, disfrutando cada momento, cuidado por una madre que lo amaba más que a nada en el mundo. Y en ese instante, mientras lo miraba, lo sentí también. Una sensación de invencibilidad. Como un caballero medieval, inquebrantable, imparable. La amargura, el resentimiento de ser abandonada, nada de eso importaba ya. Había seguido adelante. Porque una mujer con coraje y capacidad no necesita que nadie la complete. Puede vivir plena, brillantemente, completamente sola. Dilo. Si no estás aquí para hablar sobre el divorcio, entonces, ¿qué quieres?, pregunté con impaciencia, viendo a Philip inquieto en su asiento. David terminaría la escuela pronto.
Y necesitaba preparar su merienda antes de ir a buscarlo. Philip de repente se inclinó hacia adelante, buscando mi mano. Victoria, no nos divorciemos. Empecemos de nuevo. Me eché hacia atrás de inmediato, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros. ¿Estaba loco? Rompí con ella, soltó. Esta vez, para siempre. Por completo. Se apresuró a explicar, como si me importara. La emoción se disipó y me di cuenta de que ella no era nada como decía ser. Me dijo que su suegra era prejuiciosa, que siempre la criticaba por ser una forastera. Pero mi madre, que se llevaba tan bien contigo. Tampoco la soportaba. Pensé que era una persona a la que le encantaba el fitness y tenía una verdadera pasión por la vida. Pero después de mudarse, no tenía ningún interés en trabajar. Solo esperaba que la apoyara mientras pasaba sus días de compras y viajando. ¿Y la peor parte? Abandonó a sus hijos. Solo para divorciarse, los dejó atrás. Durante los últimos 2 años, apenas volvió a verlos. Incluso cuando le sugerí que la visitáramos, se enojó y dijo que ya no eran su responsabilidad. Sonreí. Es curioso, viniendo de él. ¿No era lo mismo? Apenas había estado con David. Philip parecía avergonzado, pero insistió. No soy como ella, insistió. Todavía me preocupo por David. Nunca me salté la manutención de los hijos, ¿verdad? Pero cada vez que intentaba visitarla, se enojaba. No fue mi elección. No quería que las cosas fueran así. No me molesté en responder. Sus excusas eran tan endebles como el papel. Quería dejarla durante mucho tiempo, continuó. Pero cada vez que lo mencionaba, amenazaba con hacerse daño. Dijo que renunció a su matrimonio por mí, así que tenía que cuidarla de por vida. Asentí. Siguiéndole el juego. No se equivoca. Después de todo, cuando saliste de esta casa, dijiste que no podías abandonarla. Philip agitó una mano en señal de frustración. Estaba loco en ese entonces. Cometí un terrible error. Me he estado arrepintiendo todos los días desde entonces. Victoria, eres increíble, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Te juro que nunca volveré a engañarte. Cuidaré de ti y de David. No me perderé ni un solo momento de su vida. Solo dame otra oportunidad, por el bien de David. Me reí. Realmente me reí. Philip, ¿crees que esto es un hotel? ¿Te vas cuando quieres y vuelves cuando te conviene? Dudó un momento antes de decir débilmente, pero, esta es nuestra casa. Quiero volver ahora. Exhalé bruscamente, reprimiendo mi disgusto. ¿Crees que he estado sentada aquí, indefensa y desesperada, esperando a que te des cuenta de tu error? Que en el momento en que digas que me equivoqué, te abriré los brazos y te daré la bienvenida como si nada de esto hubiera sucedido. Parecía aturdido. Pero nunca insististe en el divorcio. Pensé, que tal vez tú también me estabas esperando. Que todavía tenía un lugar aquí. Me burlé. ¿Y qué otra cosa se suponía que debía hacer? ¿Apresurarme a divorciarme mientras mi negocio estaba en problemas, mientras yo apenas podía sobrevivir? Cuando te fuiste, me estaba ahogando. David estaba enfermo todo el tiempo. Estaba exhausto, sobrecargado de trabajo y perdía el sueño todas las noches. Si hubieras regresado entonces, tal vez, solo tal vez, me habría rendido. Incluso podría haberme sentido aliviado. Pero no regresaste. Ni siquiera le dedicaste un segundo de tu tiempo a tu propio hijo. No te molestaste en ser padre. Así que dejé de esperar nada de ti. Me obligué a reconstruir mi negocio. Me obligué a descubrir cómo criar a David solo. No importaba lo agotado que estuviera, no importaba lo abrumador que fuera, aprendí a equilibrarlo todo. Cuando David enfermó y no te molestaste en conducir 15 minutos para ayudarlo. Supe que no había nadie en quien confiar más que en mí. Así que compré un auto al día siguiente. Para no tener que pedirte ayuda nunca más.
Cuando David te pidió que lo llevaras de viaje y lo rechazaste sin pensarlo 2 veces, lo llevé yo mismo. ¿Y sabes lo que aprendí? No fue tan difícil. Tú. ¿Esta casa? ¿Todo lo que te conecta? Lo tiramos todo a la basura. Todo salió hace mucho tiempo. No te necesitamos, Philip. Me incliné hacia atrás, mirándolo, observando la expresión pálida y humillada en su rostro. Deberías agradecerme, añadí con voz firme. Si no te hubieras ido. Nunca me habría dado cuenta de lo capaz que soy en realidad. Separó los labios, como si buscara una última excusa, una última súplica. No le dejé tener la oportunidad. Dime, ¿qué posible razón tengo para dejar que un hombre que abandonó a su esposa y a su hijo regrese arrastrándose después de 2 años? Entrecerré los ojos. Si aún tienes conciencia, sé generoso cuando dividamos los bienes. Paga una pensión alimenticia adicional. Al menos de esa manera, David tendrá algo bueno que recordar de ti. Philip parecía como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro se puso pálido, luego rojo. Luego de un horrible tono azul. Y lo supe, si le quedaba incluso una pizca de dignidad, no se atrevería a pedirme otra oportunidad. Como era de esperar, después de esa conversación, Philip nunca más me suplicó perdón. Finalizamos el divorcio rápidamente. Tal vez mis últimas palabras habían punzado su conciencia. Cuando llegó el momento de dividir los bienes, acordamos una división 60-40, y yo me quedaba con la mayor parte. En cuanto a la casa, cumplí mi promesa. Con mis ahorros, compré su parte, asegurando la propiedad total. La custodia de David me fue otorgada. Mientras que Philip aceptó pagar $2,000 en manutención infantil cada mes. No le impuse restricciones sobre cuándo podía ver a David. Si realmente se preocupaba por su hijo tanto como decía, entonces podría demostrarlo con acciones en lugar de palabras vacías. Philip, tal vez dándose cuenta de lo bastardo que había sido, comenzó a hacer un esfuerzo. Siempre que tenía tiempo, se acercaba a David y se ofrecía a sacarlo. Yo observaba desde la distancia, sin interferir nunca. No me importaba si lo hacía por culpa. Miedo a envejecer sin familia o simplemente un intento fugaz de compensar su negligencia pasada. Mientras alguien estuviera dispuesto a gastar tiempo y dinero en mi hijo, no tenía quejas. Más tarde, Philip y María se mudaron nuevamente a nuestro vecindario. Ahora, David tenía otro lugar donde podían cuidarlo. ¿Y yo? Tenía más libertad que nunca, más tiempo para establecer contactos, conocer clientes y expandir mi negocio. Las cosas solo siguieron mejorando para mí. Pero Philip y yo solo teníamos una razón para interactuar, David. Más allá de eso, me negué a intercambiar una sola palabra innecesaria con él. Porque no importaba cuánto tiempo pasara, no importaba qué tan limpio pareciera algo, nunca cometería el error de pisar la misma agua sucia 2 veces.